Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto, a ver cómo la cartografía moderna consigue esa precisión que, la verdad, a veces parece cosa de magia. Todo esto arranca con una pregunta que parece simple, pero que en el fondo lo cambia todo. A ver, cuando vemos un punto en un mapa, ¿qué tan exacto es de verdad? Siempre damos por hecho que esa posición es, bueno, absoluta. ¿A que sí? Pues la realidad es muchísimo más interesante y desde luego un poco más compleja. Y aquí está la primera gran clave de la geodesia, el secreto a voces. Ninguna, pero ninguna medida es perfecta. Da igual lo sofisticado que sea el aparato. Cada observación que se hace, sin excepción, lleva consigo un pequeño error, una pequeña dosis de incertidumbre. La exactitud total al 100% sencillamente no existe. Y esto nos lleva directamente a nuestro primer gran concepto, el del punto incierto. Así que el quid de la cuestión es este. La precisión no es algo que se encuentra de repente, sino algo que se construye. No se trata de conseguir esa única medición mágica y perfecta, sino de algo mucho más listo. Se trata de gestionar la incertidumbre de cientos o incluso miles de mediciones. Es un cambio total de mentalidad. Vale, entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Pues con una estrategia que se basa en un principio muy básico. Cuando hay incertidumbre, más datos siempre es mejor. La herramienta fundamental para ponerle freno al error es lo que se conoce como red redundante, y la idea es de verdad brillante. En lugar de tomar las mediciones justas, las mínimas necesarias, se toman muchísimas más. Se crea así una especie de telaraña de datos súper densa, donde cada punto está conectado con muchos otros. De esta forma, la propia red se hace más fuerte y, en cierto modo, se controla a sí misma. Ojo, que esto no es nuevo. Durante siglos se hizo con técnicas como la triangulación o la trilateración, un trabajo casi de artesano midiendo ángulos y distancias. Hoy, aunque algunos métodos clásicos como la poligonación se siguen usando, la auténtica revolución ha venido de la mano del GPS, que nos permite tejer estas redes con una densidad y una precisión que antes eran simplemente impensables. Pero claro, tener una montaña de datos de más es solo una parte de la historia. Lo que es realmente fascinante es el motor matemático que hay detrás, el que es capaz de coger toda esa información y sacarle sentido. Estamos hablando del ajuste por mínimos cuadrados. Esto es una auténtica bestia estadística. En vez de ir punto por punto, este método analiza la red entera, todas las mediciones y todas las conexiones de una sola vez, y a partir de ahí calcula la posición más probable para cada punto, de forma que el error global de toda esa telaraña sea el mínimo posible. No busca la solución perfecta para un punto, sino la solución óptima para todo el sistema. Vamos a imaginar el proceso. Se le dan al sistema todas esas observaciones extra. El algoritmo empieza a calcular ajustes diminutos, casi inapreciables, para cada una de ellas, como si estuviera afinando un instrumento musical muy complejo. El objetivo, encontrar esa combinación de coordenadas, y solo esa, donde la tensión de la red, o sea el error total, se reduce al mínimo. Pura armonía matemática. Y aquí llega la parte más elegante de todas, porque el resultado de este cálculo tan bestia no es solo un punto y ya está. Es el punto, pero con su propio certificado de calidad. Y ese certificado tiene una forma muy concreta, la elipse de error. Es una idea buenísima. En lugar de darnos la falsa seguridad de el punto es este y punto, nos da una certeza mucho más honesta. Nos dice, mira, estamos seguros con un X% de probabilidad de que la posición real del punto está dentro de esta elipse. Es, ni más ni menos, la imagen de la incertidumbre bajo control. Esta imagen lo explica genial, porque no hay una sola elipse, sino varias, y cada una representa un nivel de confianza distinto. La elipse estándar, por ejemplo, nos da una probabilidad de acierto, relativamente baja. Pero el estándar que se usa en la industria, el que de verdad importa, es la elipse del 95%. En la jerga del sector se le llama región de confianza del 95%. Y es básicamente el área donde podemos decir, con una probabilidad altísima, casi total, que se encuentra la posición real del punto. Esto ya no es una estimación a ojo, es una afirmación científica sobre la calidad de nuestro trabajo. Toda esta teoría es fascinante, ¿verdad? Pero, ¿cómo se usa en el día a día? Pues vamos a ver las herramientas que hacen que estos cálculos tan complejos sean una realidad para la gente que trabaja en esto, topógrafos, ingenieros. Programas como el famosísimo ArcGIS Pro, Carlson Survey, o la increíble alternativa de código abierto que es GNU-Gamma, son los que hacen la magia. Cogen esa bestia estadística de los mínimos cuadrados y la domestican, la automatizan para que cualquiera pueda usarla en su trabajo diario.
Y ojo que no hay un solo tipo de ajuste. Se puede hacer un ajuste de red libre, que es como pasarle una ITV a los datos para ver si son coherentes entre sí y cazar errores. O se puede hacer un ajuste restringido, que es cuando se ancla la red a puntos de control que ya se sabe que son súper precisos. Al hacer eso, se mejora la exactitud de toda la red. Y esto nos lleva a la idea final, que quizá es la más importante de todas. La precisión no es algo universal, es como un traje a medida. No hace falta la misma exactitud para marcar los límites de una finca que para medir cómo se mueven los continentes, que hablamos de milímetros al año. Al final, ese punto que vemos en el mapa no es una verdad absoluta, es una probabilidad, calculada con un rigor tremendo. Un punto cuya certeza no está en el mapa, sino en la pregunta que nosotros le hacemos.